en perspectiva, si bien los hechos son recientes y habrá que ver cómo evoluciona el proceso para hacer una evaluación más realista, ustedes ya lo saben, Latinoamérica está en el epicentro de la atención pública. Podríamos definir muchos temas por los cuales Latinoamérica está en ese lugar, pero hay dos que son sustantivos. Uno es lo que acaba de acontecer, que es un acuerdo que se va a firmar en pocos días, un acuerdo Unión Europea-Latinoamérica, que introduce, mejor dicho, Mercosur, que introduce a esta parte de la región en un mercado de 700 millones que tiene un Producto Bruto Interno de $34.000 per cápita, que realmente abre la exoneración de aranceles entre 72 y 90%. Es decir, para nosotros podría llegar a ser una buena cosa. Quizás no es el único tema que se da y tampoco se da de forma aislada, ni solamente por el proceso de 25 años que lleva esto, sino también hay movimientos geopolíticos que se producen también ahora con el papel de Estados Unidos en la injerencia en Venezuela y todo el acontecimiento que hemos venido comentándole por estos días. Para hablar un poquitito, en primer lugar, del acuerdo Unión Europea-Mercosur y luego de la situación en Venezuela y cómo se mueve el jueguito geopolítico a nivel global, recibimos a Jonathan Rodríguez Barreto, es politólogo y está analizando estos temas desde hace unos cuantos días. Bienvenido, Jonathan, qué gusto recibirte. Bueno, agradecido estar acá. Jonathan, sería como inocente pensar que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se precipita sin tomar en cuenta el contexto global de reconfiguración. Bueno, creemos que sí, podemos suponer que sí. A ver, después de un cuarto de siglo de negociación, donde, bueno, en este último mes vimos cómo ahí sí se precipitó un poco más y subió un poquito más la tensión en la medida en que parecía estar todo pronto, todo listo y sin embargo desde Europa nos llegaban señales de que seguían habiendo cuestiones para resolver. En particular, en el caso de Italia, logramos ver en estos días esta noticia del acuerdo y viene en un momento, en un contexto además a contrasentido de lo que este acuerdo parece anunciar, que es un acuerdo multilateral, es un acuerdo de negociación y de reducción de aranceles, de apertura de dos mercados, bien decías vos, 750 millones de personas. Entonces, el mundo hoy está discutiendo aranceles, el mundo hoy está discutiendo barreras al comercio, el mundo hoy, a instancias de Estados Unidos y de Trump, más que nada desde el año pasado, está discutiendo bilateralismo. Y acá tenemos un mensaje bien interesante de Mercosur, Unión Europea, generando un acuerdo. No es estrictamente de libre comercio, pero sí un acuerdo que lo que va a hacer es reducir aranceles, reducir barreras, establecer estándares de calidad a nivel europeo, para el caso de los países del Mercosur, y en ese sentido es un mensaje al mundo de que se puede negociar y se puede continuar con la política del multilateralismo y tener un ganar-ganar. Y eso, cuando uno mira a nivel macro, podría ser un ganar-ganar, pero cuando uno mira país a país, en el caso de Uruguay, ¿cuánto le incide este acuerdo? Si realmente es algo que también le va a dar ganar, o en realidad va a tener beneficios mucho más para la región que para Uruguay per se. Bueno, esa es la letra chica, ¿no?, del contrato. En lo macro, el contrato, digo, el acuerdo es positivo. Siempre que se abre el mercado, siempre que se reducen aranceles, eso a Uruguay le favorece y mucho. A Uruguay le deja una enseñanza y es que solo le cuesta muchísimo negociar, tiene que negociar en bloque. Si en algún momento se pensó que el Uruguay podría por fuera del Mercosur generar acuerdos, más que nada en el periodo anterior con la calle Pou, que se buscó, tomando en cuenta de que el Mercosur nunca fue lo que prometió ser, ¿no? Yo pensaba que este acuerdo del Mercosur es quizás de los eventos, de los acuerdos más importantes desde su creación, ¿no? Porque el Mercosur realmente no es un acuerdo que esté funcionando como se lo pensó desde un origen, no es una unión aduanera, ni siquiera tiene la libre circulación de bienes y personas, es decir, aspira a hacerlo. Este acuerdo es un acuerdo muy importante porque jerarquiza al Mercosur y le demuestra al Uruguay que es a través del Mercosur, un país chico como Uruguay, que puede negociar con los grandes del mundo. Por supuesto que la reducción de aranceles y la apertura de mercado es positiva a nivel macro. El
Europa, la Unión Europea es el tercer destino de nuestras exportaciones después de China y de Estados Unidos, lo relevante que significa eso, principalmente carne y celulosa y otros productos en menor cantidad, pero fundamentalmente desde Europa llegan las inversiones. Fundamental, es decir, los primeros inversores en nuestro país son europeos, principalmente españoles y finlandeses. Qué importante es poder generar un acuerdo, no solamente un acuerdo comercial, sino un acuerdo de confianza con esta región. Después de la letra chica, bueno, claro, no es, como decíamos, no es un acuerdo de libre comercio, sino que lo que se reducen son aranceles. Y acá aparece lo que generó principalmente, es decir, hay algunos aspectos que fueron los que generaron principalmente la negociación que tiene que ver primero con las cuotas en cuanto a la cantidad exportable. Eso genera una especie de salvaguardas, ¿no? Porque la presión de los productores europeos, obviamente porque hay una reducción de los precios y una mayor competencia de los productos que provienen de Europa, del Mercosur, pueda hacer que haya una caída de los precios y eso obviamente los afecte en cuanto a los números. Y después había toda una complejidad en torno a los niveles de producción y a las exigencias de producción que tienen los europeos en relación a lo que tienen los países del Mercosur. También tenemos que ver el retorno, es decir, la Unión Europea también va a vender en el Mercosur con aranceles más reducidos, más que nada productos industrializados. Entonces ahí hay que ver cómo afecta a la pequeña y mediana industria que compite directamente con esos productos que van a llegar de Europa a un precio más bajo. Cuando uno analiza qué es lo que le estamos vendiendo, lo que podría aumentar la venta, son todos commodities en general, Exacto, ¿no? En su sí, gran mayoría. sí. Y ellos nos devolverían eventualmente ese commodity con valor agregado. Sí, Ahí es bien interesante lo que planteas porque en realidad en los términos de intercambio nosotros seguimos siendo productores de materia prima y consumidores de bienes de capital, ya sea maquinaria, principalmente maquinaria o productos tecnológicos. Y en esa relación de intercambio obviamente que es desfavorable para nuestra región. No tanto para Brasil, porque Brasil tiene capacidad para vender productos industrializados. Argentina está en un proceso bastante complejo en cuanto a su industria, de desindustrialización y retornando un poco a su destino manifiesto, como es el destino del Uruguay, de ser productores de materias primas, principalmente de productos alimenticios. Bueno, esto viene a reforzar ese rol de América Latina como productor de commodities, como bien decía, y es bien interesante porque Uruguay no define los precios de los commodities, ¿no? Es tomador de precios. Entonces, siempre que haya un mercado preferencial donde Uruguay pueda colocar sus productos pagando menos aranceles, eso lo beneficia en cuanto a los números, pero sigue reforzando y sigue generando un desafío, porque obviamente que al llegar productos industrializados de Europa con un menor arancel se van a volver más competitivos, sigue generando un desafío para la pequeña y mediana industria en Uruguay, que es un sector del más pujante, ¿sí? Si bien no somos un país que se caracterice por tener un sector industrial potente, sino todo lo contrario, pero va a generar desafíos y ahí va a tener que estar atento el gobierno para poder apoyar a esos sectores para que puedan ser competitivos y que no cierren. Y ya desde el punto de vista de la discusión política, ¿qué se puede adelantar con respecto a las discusiones que se van a empezar a dar, por ejemplo, con los cambios que tiene que haber en el régimen estatal de las empresas del Estado o la tasa consular, por ejemplo? ¿Qué tipo de discusión vamos a tener en la política uruguaya con respecto a esos temas? Bueno, en el momento de crispación política llama la atención este acuerdo que abarca todo el abanico de partidos. Pensemos que para generar este acuerdo estuvieron negociando los tres gobiernos, tres partidos políticos que han estado en el gobierno, ¿no? El Partido Colorado, el Partido Nacional y tres administraciones del Frente Amplio. Esto casi ha sido una política de Estado. Y uno ve ese consenso en la clase política y lo que uno va a ver es que todos de alguna manera quieren ser el padre de esta criatura o van a intentar ser el padre de esta criatura, bienvenido sea si eso genera consensos. La política exterior de Uruguay en materia de comercio, más allá de algunos matices, es también una política de Estado. Uruguay quiere negociar con todos y quiere acordar con todos, ¿sí? Eso está claro que el Uruguay es un productor de materias primas, eso está claro, y el debe para el Uruguay es poder tener producción con valor agregado, ¿sí? Y eso es un gran debe
que no depende de una decisión de un gobierno solo, sino que también tiene que ser una política de Estado porque está atada también a la generación de investigación y desarrollo fundamental, ¿no? Hoy la productividad, hoy el valor agregado viene de la mano de la incorporación de tecnología y a pesar de que somos productores de materias primas, también le podemos agregar valor a esa cadena de producción, pero también tiene que ver con el capital humano y eso es educación, ¿no? Entonces ahí entramos en un tema ahí sí de discusión política muy importante. Necesitamos un capital humano, una población capacitada para que le pueda generar valor agregado a la producción que generamos, incluso a la producción de materias primas, para que eso tenga valor en el mundo. Entonces la gran discusión es si nosotros vamos a ser simples productores de materia prima o si vamos a tratar de generar esos nichos de mercado que son muy exigentes en capital, que son muy exigentes en tecnología, si nosotros estamos a la altura de poder producir a ese nivel, porque de ahí es donde vienen principalmente las ganancias. Entonces, en esa clave, el comercio internacional se vuelve mucho más desafiante. Claro, pero eso implica cambiar toda la cultura de trabajo, de producción de todo el país, ¿no? O sea, es cambiar también cada una de las cabezas. Sí, y requiere ser competitivos y requiere ser eficientes, muy eficientes. Y eso genera profundas discusiones. Y eso obviamente respetando las reglas laborales, ¿no? Porque uno puede ser muy eficiente y competitivo tratando de, como quizás el caso paraguayo, ¿no? De no cumplir con determinadas condiciones laborales y esa no es el acuerdo que tenemos en nuestro país. Eso es un dato dado de la realidad de nuestro país y que ese capital humano tiene un conjunto de cuidados relacionados con derechos laborales que no se transan. Bueno, la gran discusión es esa, cómo ser competitivo y cómo generar inversión también, porque los datos de crecimiento de nuestro país no han sido muy elevados en los últimos años, yendo a lo que el presupuesto y el actual gobierno dice. La posibilidad de generar varias políticas está atada al crecimiento económico, principalmente al aumento de los ingresos vía exportación. Y eso requiere inversión y para eso el país tiene que ser atractivo. Implica, perdón que te abra sí. Un paréntesis, implica un riesgo, ¿no? Porque con la teoría del derrame, ¿qué pasa si Uruguay no crece? Esa es la pregunta. Bueno, el riesgo es no caer en la teoría del derrame, ¿no? Hay suficiente evidencia que demuestra de que en realidad, no necesariamente el crecimiento económico sí genera que ese crecimiento se distribuya, incluso se distribuya con cierta equidad en los sectores que intervienen, ¿no? Principalmente en los sectores trabajadores, sino que se requiere un actor central que obliga a esa distribución, que es el Estado, ¿no? Y mucho menos proporcionalmente. Sí, bueno, claro. Entonces, pero también la intervención del Estado genera distorsiones en el cálculo de las ganancias y eso también genera distorsiones en la inversión. Entonces la idea es buscar esos equilibrios, ¿no? De cómo volverte atractivo desde el punto de vista de la inversión, ser un lugar donde invertir sea atractivo y eso tiene que ver con garantizar ganancias, pero por otro lado también poder generar un crecimiento que se pueda distribuir y que genere un mercado interno, ¿no? Porque no nos olvidemos que gran parte de las empresas de nuestro país son pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno. Entonces no nos olvidemos de eso, que necesitamos un mercado interno que consuma y que demande para que esas empresas puedan ser realmente, puedan funcionar en el mercado. Entonces, acá hay como varios desafíos. Este acuerdo que recién decíamos con la Unión Europea es muy interesante, es positivo, da un mensaje, jerarquiza al Uruguay, jerarquiza al Mercosur, traza un derrotero de ciertas certezas a futuro en un mundo de incertidumbres, claramente, pero también genera desafíos, los mismos desafíos que el Uruguay viene arrastrando desde hace tiempo. En ese mundo de desafíos que planteabas y de reconfiguración, este acuerdo con el patio trasero, ¿cómo deja la relación China y Estados Unidos con Europa? ¿La debilita? Los europeos tienen sus problemas. También Trump ha aumentado los aranceles para ellos y ha trastocado el comercio internacional. Este acuerdo para Europa con el Mercosur es una alternativa para los productos que enviaba a Estados Unidos, es una alternativa, un destino interesante para poder enviarlos acá. China es un gigante de la producción, de la tecnología. China es el espejo lejano
donde nos gustaría vernos como país, obviamente con las diferencias enormes que existen, pero es un productor de productos industrializados a precios irrisorios y de alto valor tecnológico, ¿no? Si uno recuerda hace 20 años decir Made in China, decir un producto barato pero de mala calidad. Los chinos han tenido la habilidad de revertir esa imagen y hoy vender productos baratos de alta calidad y que son muy competitivos, ¿no? Es decir, la vocación imperial de China no tiene que ver con el uso de armas ni con la intervención en conflictos políticos, por lo menos fuera de su zona de influencia, sino como hacía Inglaterra en el siglo XIX, llevarte productos a muy bajo precio, donde todo el mundo quiere tener libre mercado para poder comerciar con ellos, y aparte es una potencia de 1.000 millones de habitantes que necesita de materias primas, como en el caso de Uruguay, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, China sigue siendo un actor importante, pero también China, y ya nos dio el mensaje en el periodo anterior, China no estaba dispuesta a realizar un acuerdo mano a mano con Uruguay. Por eso digo que se jerarquiza el Mercosur como un actor estratégico, y al Uruguay le conviene negociar dentro del Mercosur porque obviamente las condiciones de negociación son distintas cuando vas con un bloque de 250 millones de personas y con Brasil como principal articulador. Naturalmente. Claro. Te cambio de tema, si te parece. Perfecto. Hablamos sobre la situación en Venezuela. Bueno, estuvo la intervención de Donald Trump en Venezuela, capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero. Y ahora los últimos datos, bueno, hay una etapa de fases, de cambios que se vienen aparentemente en ese país, y hubo liberación de presos políticos por parte del gobierno que está instalado allí, de Delcy Rodríguez en este caso. ¿Cómo se describiría, en qué punto estamos hoy con respecto a esa situación? Seguimos en un escenario de gran incertidumbre, un poco porque los hechos lo mandan, es decir, a una semana de ocurrido los hechos parece increíble decir que Estados Unidos ingresa en cuestión de una hora a Venezuela, captura, rapta al presidente y a su esposa y se lo lleva para juzgárselo a su país. Decide que Delcy Rodríguez, la 2, sea la que de alguna manera tome el control del gobierno sin mayor modificación de la estructura política, burocrática, y empieza a enviar mensajes de que Maduro va a ser juzgado por delitos vinculados a la corrupción y al narcotráfico, y que se va a abrir esta etapa de negociación con Venezuela, donde básicamente Estados Unidos asume el control de su principal recurso estratégico, que es el petróleo, una especie de tutoría respecto al país. Esto estuvo asociado a expectativas muy altas de liberalización política, ¿no? Y de a poco quienes obviamente estaban en contra del régimen de Maduro y veían al rey desnudo, como se dice comúnmente, explotaron de alegría y era comprensible, pero de a poco las señales se fueron volviendo más contradictorias y más complejas, y hoy, más allá de esa etapa de reconstrucción que tiene 3 pasos, no queda claro cuál va a ser el destino de Venezuela, y la redemocratización de Venezuela parece ser un horizonte bastante lejano en el tiempo. Su plan en 3 etapas no define lapsos. No define, Tampoco. exacto, no define tiempos. Lo que está claro es que el control lo tiene Estados Unidos. Lo que está claro es que la prioridad tiene que ver con la reconstrucción de Venezuela en clave económica y en clave infraestructura, donde va a tener un rol fundamental Estados Unidos, fundamentalmente para hacerla productiva, fundamentalmente para extraer petróleo, casi apropiándose de ese recurso y disponiendo de esos recursos en clave de negocio, ¿no? Y no tanto en clave política, donde lo que se buscó es que Venezuela no se convirtiera en una bomba que explotara, y por lo tanto la hipótesis de Corina Machado, de Mundo González, no era posible. Entonces la estructura de gobierno se mantiene, pero sobrevuela la amenaza de que si no hacen lo que Trump les pide, sobre ello puede ocurrir lo mismo que ocurrió sobre Maduro. Entonces, están negociando, pero es una negociación muy particular, ¿no? Porque están negociando bajo amenazas, como está negociando Colombia bajo amenazas Y también. hablando de esas amenazas, ¿cuánto juega la narrativa de narcoterrorismo, que es la excusa que tiene Trump para sortear al Congreso,
¿Cuánto juega esa narrativa en el riesgo que puede tener Latinoamérica, ¿no? Algunos países del Caribe, fundamentalmente? Ahora hay una acusación, hay un apuntalamiento directo hacia Cuba, dice Trump, que llegue a un acuerdo antes de que sea tarde, por ejemplo, es la última advertencia. ¿Esto podría replicarse en otros países? Juega mucho, juega mucho. Mucho tiene para decir la ciencia política sobre esto, lo viene diciendo, mucho tiene para decir, en el caso de hablar de intervenciones militares en otros países en Estados Unidos, necesariamente tenemos que ir a sus antecedentes, que son varios, y más que nada en América Latina, pero también tiene que decir la teoría política sobre esto. Si la teoría política, más que nada la teoría política del siglo XX, nos ofrece algunas herramientas conceptuales muy interesantes para poder analizar esto. Más que nada el concepto de excepcionalidad, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Trump es entrar en el campo de la excepcionalidad. Trump considera de que lo ocurrido en Venezuela, pero también en otros países, afecta o es una amenaza a su seguridad nacional, ¿no? Lo dice en los documentos estratégicos, en el plan estratégico, la estrategia de seguridad nacional que tiene Estados Unidos. Y lo que Trump le dice al mundo es, las reglas internacionales, ¿no? La ONU, la OEA, no me ofrece las herramientas para yo poder dar respuesta a esta amenaza. Me tengo que salir de la normativa, de los acuerdos, para poder darle seguridad a mi país. Entonces me aparto de la norma. Genera una excepción, donde lo que voy a utilizar es la violencia y donde lo que yo tengo que hacer como soberano, como líder de este país, es defenderlo. Y como la normativa no me ofrece herramientas para hacerlo, voy a crear yo mi propia normativa. Entonces me aparto de la normativa y utilizo la violencia y la fuerza. Lo que vimos todo, la violación a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos ahora? Estados Unidos se va a mantener en este ambiente de excepcionalidad. Los regímenes de excepcionalidad no son permanentes, sino que son momentáneos. Entonces diríamos, Estados Unidos volvería nuevamente a los acuerdos multilaterales, al respeto a la normativa internacional, una vez realizado este evento. Sin embargo, lo que demuestra Trump es que no va a hacer eso, todo lo contrario. Va a volver a una normalidad, pero esa normalidad va a ser la de la norma, básicamente hablando, que él mismo cree. Es decir, va a ser una normalidad nueva, un escenario nuevo donde él define las reglas. ¿Que implica el debilitamiento necesariamente de los organismos internacionales y la incidencia que puedan tener directamente en asuntos como estos? Tanto implica, y por eso digo que genera una nueva normalidad, donde Estados Unidos fija las reglas de juego, que se retira de esos organismos internacionales, ¿no? Y acá la clave es la seguridad nacional. Coloca la seguridad nacional de Estados Unidos por encima de cualquier otra normativa. Es esta idea de Estados Unidos primero. Es esta idea. Lo interesante es que la amenaza, en este caso concreto para Estados Unidos, es el narcotráfico. La amenaza es la inmigración, como lo fue, porque este régimen de excepcionalidad Estados Unidos lo ha vivido en varios momentos. A inicio del 2000, el terrorismo, como lo fue durante la segunda mitad del siglo XX, el comunismo, ¿no? Es decir, las amenazas han cambiado, pero la actitud de Estados Unidos como potencia mundial es generar una nueva normalidad. Primero una excepcionalidad y después un reconfiguramiento del escenario, de las reglas de juego, en función de sus intereses de seguridad nacional. ¿Bien? Entonces, el narcotráfico hoy se convierte para Estados Unidos en una amenaza y acusa, sin mucha prueba, pero acusa a determinados países de ser narcotraficantes, de afectar la seguridad de su país. Ese es el nuevo escenario. Ese es el nuevo escenario que estamos viendo, ¿no? Y cambia en esta reconfiguración porque pasamos, a Estados Unidos le pasa a importar la seguridad nacional, su seguridad nacional, y no se convierte en un líder mundial que propone democracia, derechos humanos, libertad. Es decir, ese mensaje de Estados Unidos al mundo, ¿no? Esas reglas internacionales basadas en esos principios se reconfiguran y Estados Unidos se repliega sobre un aspecto más básico todavía de un Estado, que es el de su supervivencia y la de generar una zona de influencia que les dé seguridad. América Latina siempre fue, como decías bien hace un ratito, ese patio trasero, ¿no? Que había descuidado. Va a ser Groenlandia, va a ser el Caribe, va a ser esa zona de influencia, como lo fue durante mucho tiempo, también en clave de amenaza, porque además de
esas amenazas que suponen, concretamente para el caso de América Latina, el narcotráfico o la inmigración, también es una zona geopolítica en el sentido de que China ha avanzado mucho en América. Y Estados Unidos, que las transiciones imperiales siempre son lentas y los contemporáneos nunca logramos verlas, ¿no? Es algo que se ve en la perspectiva histórica. Claro, pero estamos en un proceso de transición imperial. Claramente el eje está volviendo a Asia y China probablemente sea quien fije las reglas de juego. Estos movimientos de Estados Unidos seguramente sean, no estaré yo para verlo, sean esos golpes finales, violentos de un país que durante casi un siglo ha fijado las reglas del juego, pero que se está dando cuenta de que tiene un competidor que ha sido muy eficiente, que tiene una estrategia mucho más sutil para poder meterse e intervenir en determinadas zonas, y en el caso de América Latina descuidó y China ha invertido, ha traído sus productos, ha generado acuerdos, ha generado ingreso de tecnología y eso le preocupa muchísimo a Estados Unidos. Una última pregunta, Gaby, si te parece, ya estamos cerrando, pero te llevo a Venezuela de vuelta. Sí. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en este conflicto? ¿Cómo se posicionan? El gobierno Maduro es un gobierno civil, obviamente, Maduro no es un militar, pero claramente está respaldado por las Fuerzas Armadas venezolanas que forman parte del gobierno y están en sectores estratégicos, ¿no? Eso es fundamental, es un gobierno civil-militar en ese sentido. La hipótesis de conflicto armado en Venezuela contra Estados Unidos no tiene mucha razón de ser, ¿no? Estados Unidos tampoco están pensando, por lo menos la hipótesis de Estados Unidos o la idea de Estados Unidos no es generar una intervención armada, es decir, un enfrentamiento directo con Venezuela, podría hacerlo, tiene la capacidad para hacerlo, no es esa la hipótesis. Y en estas negociaciones lo que estamos viendo es que, bueno, tanto el gobierno de Venezuela como este gobierno que es civil y también militar, viene aceptando, no creo que de buena manera, los términos que Estados Unidos le está imponiendo, ¿no? Pero ¿no llama la atención eso? Porque Muchísimo. tenían un discurso en realidad bastante más combativo con respecto a Sí. posibles intervenciones de Estados Unidos. Sí, claramente era un discurso combativo, pero bueno, todo discurso tiene también que ser consciente de la situación en la que te encontrás. Si vos te considerás un régimen que se enfrenta, que históricamente el régimen chavista y madurista le ha presentado cara al gobierno de Estados Unidos y ha mostrado su poderío y su unión, y a vos en cuestión de 2 horas ingresan a tu país y te raptan al presidente, ¿sí? Donde han quedado bajas solamente venezolanas o, bueno, en el caso de la Guardia de Maduro, cubanos también, pero Estados Unidos no ha tenido baja y ha hecho una intervención quirúrgica, desde el punto de vista de la técnica y la táctica militar excepcional de estudio, generalmente alguna cabeza rodaría, ¿no? Si eso ocurre en un país Sin embargo, serio, ministro de Defensa... La chavista está entera. Claro, pero... Y los cargos estratégicos dentro del Estado también siguen están ahí. estando porque la estructura sigue estando. Pensemos que la estructura burocrática del gobierno venezolano no es al estilo beberiano, profesional, técnica, es decir, son militantes. Claro. Esa estructura sigue igual, ¿no? Pero yo me imagino que hay mucho nerviosismo y que hay pase de factura interno. Eso no te puede pasar, ¿no? Es decir, la diferencia militar es abismal y yo creo que forma parte de esta incertidumbre, como bien decías, bueno, esto es muy raro, sí, es una situación muy extraña, de muchísima incertidumbre. Y eso es lo que le tiene que preocupar al Uruguay. Y como ¿no? hay incertidumbre y muchos elementos que van cambiando minuto a minuto y que no solo reconfiguran la política interna de Venezuela, de Latinoamérica, sino a nivel global, es que te invitamos para una próxima. Con gusto. Gracias por haber venido.